Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y en el multiplex de distribución de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Esto es Solo Negocios Radio, como le digo, y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar temas de gobierno corporativo vinculados a diferentes artículos, tanto de el Foro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Harvard, como artículos emitidos por diversas revistas como C-Suite y ESG. Bueno, pues estos tratando temas de políticas ASG, implementaciones de tecnología, decisiones financieras y gobernanza. Y empezamos con los de políticas ASG precisamente. Y empezamos con un artículo que se publica en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance por The Wasson Plimpton, un despacho de abogados, y básicamente plantea cómo los gestores de activos publican listas de exclusión sectorial para señalar su alineamiento con estándares ambientales, sociales o reputacionales, distinguiendo grupos específicos, industrias de alto impacto ambiental, las que tienen amplias emisiones reconocidas de gases de efecto invernadero o efectos de externalidades tipo la deforestación. Dos, actividades cuestionadas por razones de derechos humanos morales, como están vinculados a procesos productivos de armas, sobre todo las controvertidas, juegos de azar, sobre todo, centros de apuestas y demás, tabaco y alcohol, así como sectores o países sancionados o ligados a prácticas empresariales controversiales, como pueden ser los de la OFAC, que enlista empresas vinculadas a actividades potencialmente terroristas, o la Gafi sobre lavado de dinero, entre otras, ¿no? Estos gestionadores de activos o gestores de activos pues son fondos de inversión. Es entidad financiera que capta recursos de gran público inversor y los invierte para el beneficio de los dueños de ese dinero. Por ejemplo, pueden ser los propietarios de una Afore, los trabajadores, y tienen el interés estos trabajadores de que su rentabilidad sea adecuada, pero tienen restricciones, pues pensemos, de tipo, ¿cómo decirlo? Restricciones de tipo moral, restricciones de tipo ambiental, restricciones que fijan los dueños del dinero. Habrá quien diga, oye, me interesa invertir solo en empresas verdes, ¿no? Empresas que efectivamente estén en pro de una disminución de los gases de efectos invernaderos. Y entonces se hacen fondos verdes y entonces la gente que tiene ese interés específico de que su dinero solo toque ese tipo de fondos, pues busca esos fondos específicos, ¿no? Bueno, en esa lógica, por ejemplo, las Afores tienen lineamientos jurídicos para, por ejemplo, primero, elementos de protección. No puede ser de alto riesgo la inversión. Y luego, en segundo lugar, que tengan una proclividad de cumplimiento, por ejemplo, con los temas vinculados a taxonomía sostenible, ¿no? Y demás tópicos. Entonces, pues en esa lógica, pues hay este tipo de fondos que cada uno se va construyendo en su alcance. Hay diversos desarrollos legales y políticos, como leyes en estados rojos en Estados Unidos que prohíben contratar con entidades que boicotean a ciertas industrias. Por ejemplo, también, o sea, hay respuesta, ¿verdad? Oye, yo tengo una industria en este estado, en esta entidad federativa, pero en Estados Unidos se les llaman estados nada más, que tiene altos impactos contaminantes. Pero entonces yo no voy a hacer negocios como gobierno cuando tu fondo de inversión tengas estas restricciones contra mis industrias locales. O
sea, yo como gobierno podría, por ejemplo, invertir el recurso de mis trabajadores para retiro, el foro 1K, contigo, fondo de inversión, pero no lo voy a hacer si tú tienes esos boicots industriales. Y entonces se hacen estos cruces de due diligence reforzado para evaluar ponderaciones de interés de política pública o de política simple o lo que sea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la definición de combustible fósil, conforme a normativa de la Unión Europea respecto, y obviamente energía no renovable, uso de carbón, gas natural, petróleo, con respecto a cómo se concibe en otras regiones, como por ejemplo Estados Unidos. Y entonces, en esa lógica, procesos minerales o procesos de generación de electricidad con carbón y otras formas de explotación fósil que tienen alineamiento o no, conforme, por ejemplo, Acuerdo de París, o normativa europea o la que sea correspondiente para los efectos de concebir un criterio que determine cómo el fondo, ya sea por ley en su origen, porque es europeo, o en su constructo con el tipo de inversionistas que lo aglomeran, que lo construyen o constituyen, pues definan lo correspondiente. Para parámetros concretos, por ejemplo, hay exclusiones en benchmark alineados con el Acuerdo de París. Son empresas que obtienen 1% o más de sus ingresos del carbón o umbrales de 10% para petróleo, así como restricciones derivadas de estándares de iniciativas voluntarias como el Science Based Target Initiative, que es una iniciativa en donde tienen un objetivo únicamente de invertir en empresas que estén enfocadas en inversiones científicas o pro de uso derivado de la ciencia. Y entonces obviamente van a limitar el financiamiento a empresas que tengan expansión en carbón, petróleo o gas, incluso gas natural, que para algunos es pues semiverde, vamos a decirlo, ¿no? No es tan contaminante, pues. La sección sobre listas de exclusión de combustibles fósiles analiza cómo el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles define a las empresas activas en el sector de combustibles fósiles como estas que obtienen ingresos por actividades de exploración, extracción, producción, procesamiento, almacenamiento, refinación o distribución de combustibles fósiles. O sea, la vinculación a la actividad del petróleo, ¿no? Se enfatiza que esa definición opera en una lógica aprobado o reprobado, es dicótomo, o estás o no estás, y no distingue relevancias relativas, generando incertidumbre a ciertas actividades incidentales, como por ejemplo un minorista que vende gasolinas, por ejemplo en un supermercado, vamos a decir, claro, conocemos aquí en El Paso, Texas, a Walmart y a Sam's que tiene una gasolina ahí adentro. Bueno, el fondo de inversión podría excluir el recurso porque tienes un porcentaje de ingreso superior en materia de petróleo en la distribución, ¿no? O actividades de servicio de financiamiento en el sector que pudieras tener algo de tu vínculo financiando como institución financiera a una empresa petrolera. Entonces te quemaría para este fondo de inversión. La taxonomía de la Unión Europea acepta cierta generación con gas natural como ambientalmente sostenible, como le digo, es medio verdezón, sujeto a ciertos criterios de 100 gramos por dióxido de carbono por kilowatt, por kilowatt hora en ciclo de vida de la planta que genera electricidad. Por ejemplo, habría que evaluar aquí Transalta y pues, Amalayuca, ¿no? Que tenemos bastante generación de electricidad con ciclo combinado. ¿Cuál es ese umbral si se supera o no? El texto plantea alternativas técnicas para modular exclusiones, fijar umbrales de porcentajes de ingresos que se atribuyen directamente a combustibles fósiles o métricas de intensidad de emisiones. O sea, oye, sí estoy vinculado con el combustible fósil, pero la emisión es mínima, ¿no? Distinguir entre combustión no abatida o empresas con planes creíbles de reducción de las emisiones. O sea, estoy trabajando en disminuirlas, ¿no? Vamos, análisis, estrategias, gestiones de riesgos y que no haya exclusiones automáticas, exigiendo evaluaciones de riesgo climático detallados, compromisos de vinculación e involucramiento para el reporteo, etc. Otro enfoque es restringir tipos específicos de proyectos en impacto ambiental particularmente elevado, como perforación en el Ártico, que no es lo mismo que el fracking, en principio, ¿no? Pero bueno. Explotación de arenas bituminosas, fracking directamente, exploración de áreas protegidas, por supuesto, y algunos administradores de activos que condicionan participaciones a compañías que reducen progresivamente ciertas proporciones de ingresos de manera continua bajo un plan preestructurado. El documento aborda un caso de inversionistas indirectos que enfrenta la falta de visibilidad sobre portafolios subyacentes, que también ocurre, ¿verdad? Puedes tener un portafolio central y de repente uno subyacente como una actividad paralela. Hay cláusulas de clasificación de pantallas de exposición para limitar la exposición a fondos que, a conocimiento del gestor
en el momento de la inversión contengan compañías con determinados porcentajes de ingresos en temas fósiles. Y bueno, el segundo tema de ASG es de la revista EESG y es un artículo realizado por Erika Quevedo en México, publicado en México, y ella plantea que durante décadas el valor de los consejos de administración se ha medido principalmente en términos de utilidades, rentabilidad y dividendos, claro, la clásica, ¿no? Con composiciones orientadas a asegurar experiencia financiera o representación accionaria. Bajo el esquema tradicional, la gobernanza se concebía como supervisión de balances, aprobación de presupuestos y cumplimiento de marcos regulatorios en entornos donde la estabilidad corporativa entendía casi exclusivamente en clave contable y normativa, meramente ganancias, objetivo central. El artículo sostiene que la aceleración de cambios empresariales y geopolíticos vuelve insuficiente ese paradigma, ampliando el espectro de riesgos hacia la disrupción tecnológica, las presiones por prácticas sostenibles, las tensiones sociales por diversidad o inclusión y los temas de centralidad del bienestar de las personas en la productividad. En ese contexto, los órganos de gobierno deben anticipar, gestionar y responder temas que definan sostenibilidad, innovación, salud mental y diversidad como factores que se presentan como soporte de la resiliencia y de la confianza de las organizaciones. Hay un estudio llamado The New Share con dinámicas internas en los consejos en México que fue realizado por Mercer, una empresa de análisis de administración de recursos humanos y de riesgos, que identifica la sostenibilidad y el cambio climático como riesgos estratégicos prioritarios y resaltar la tecnología, sobre todo con temas de ciberseguridad e inteligencia artificial, como frentes críticos para actualizar constantemente el proceso. El reporte evidencia rezagos en diversidad, la participación femenina en consejos que ronda solo el 13%, implicando que 9 de cada 10 asientos de directivos siguen ocupados por hombres, y subraya la importancia de las habilidades socioemocionales como competencias clave. No se trata solo de un cambio de enfoque, sino también una expansión de la agenda del consejo, que suma nuevos ejes determinantes de la resiliencia empresarial a las funciones tradicionales. Se agregan, por supuesto, prioridades como la sostenibilidad, la innovación, la salud mental y la diversidad, que son pilares de la competitividad legítima que anticipa riesgos tecnológicos, sostiene una productividad mediante bienestar y reforzar representación de las diferentes voces al tomar decisiones. Y bueno, pues básicamente se enfatiza en integrar criterios ambientales y sociales que ya no son opcionales, pues se condiciona acceso a financiamiento, cumplimiento regulatorio, por respuesta de consumidores atentos al impacto de las empresas. En innovación se plantea que la disrupción tecnológica redefine industrias y plantea dilemas más allá de la inversión en sistemas, que obliga a anticipar riesgos y oportunidad de inteligencia artificial automatizando, pero obligando a la ciberseguridad para asegurar una alineación de estrategia a largo plazo. Básicamente estamos viendo la óptica de cómo lo debe modelar un fondo de inversión y su cruce con estados, incluso cuando hay posiciones o más bien oposiciones. Y luego dos, cómo lo deben las empresas para adaptarse. El proceso va en marcha y difícilmente va a desaparecer. Finalmente, el texto contextualiza en México la fragilidad de la confianza en las instituciones públicas para incrementar la relevancia de esta agenda, trasladando a las empresas y a sus consejos la expectativa de ejercer el liderazgo que combine competitividad y la legitimidad social. Esto es, difícilmente se puede confiar de manera plena en el gobierno o su capacidad de asumir la responsabilidad sobre estos tópicos, y en mucho será en los consejos de administración donde recaiga la obligación de dar causa y parte de los resultados correspondientes de políticas ASG. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas.
No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. La nueva era regulatoria. El compliance es estrategia, ética y responsabilidad. Llega el Congreso Nacional de Compliance 360. Gobernanza, riesgo y responsabilidad corporativa. Expertos analizan responsabilidad penal, estándares internacionales y ciberseguridad. 12 de febrero de 2026. Club Industriales Querétaro. Organizan ANA de Querétaro y la World Compliance Association, Capítulo México. Cupo limitado. Reserva tu lugar. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues ahora nos vamos a la temática de implementación tecnológica en función de los alcances de la tecnología y cómo los consejos tienen que asumir una posición de responsabilidad correspondiente en estos procesos de implementación tecnológica. Este artículo publicado en C-Suite es de Thomas Fox y está en la sección de liderazgo y administración. Y bueno, se inicia señalando que para los profesionales de cumplimiento, el auge de la inteligencia artificial generativa reproduce una narrativa conocida de promesas de más rápido, más inteligente y más barato, que obviamente se ha venido planteando desde la creación de los procesos o de los softwares como los ERP, que es Enterprise Resource Planning, que es la planeación de recursos de la empresa, herramientas de e-discovery para efectos jurídicos como los análisis de pruebas electrónicos y analítica de datos. Y entonces, con el trabajo de Mark Mortensen, Thomas Fox lo que hace es plantear que el verdadero reto no es la eficiencia en sí misma, no es hacer más con menos, sino el costo asociado en términos de pérdida de conocimiento, participación y confianza cuando se adopta la inteligencia artificial sin una evaluación cuidadosa. O sea, que de repente la inteligencia artificial me sustituye a tal nivel que deje yo de tener una capacidad de comprensión de lo que se está analizando y pierda ese conocimiento. Ese es el costo. Ya no es, qué tan rápido lo hice y qué tan bien lo hizo el sistemita y qué tan barato lo hizo. Qué padre. Pero entonces los seres humanos decisores perdieron conocimientos. Y ahí hay una pérdida que tenemos que empezar a evaluar también. En el primer bloque se expone como que las ganancias de eficiencia deben ponderarse frente a riesgos de pérdidas de conocimiento, ya que muchas capacidades se consolidan en el proceso de luchar con los problemas, iterar borradores de políticas, mapear riesgos, revisar regulaciones. Ya sabe, por ejemplo, cuando, pues quizá la mejor forma de ilustrarlo sea con los ejemplos cuando uno estudia matemáticas, que es la repetición de los ejercicios
en donde empieza uno a comprender la lógica de un proceso matemático. Recuerdo mucho al dar clases el proceso de enseñar las fórmulas para la construcción de la tasa de interés compuesta, pues requería que comprendieran los alumnos, más allá del uso de una calculadora o una computadora, la lógica de ese exponencial por los periodos correspondientes. Y entonces, en ese sentido, era la repetición la que daba pauta para ello. Bueno, la iteración de borradores, ya sea de políticas, de cálculos, de mapeos de riesgos, de regulaciones densas, va a ayudar a que haya una comprensión profunda. Y ciertamente la inteligencia artificial puede hacer muchas de estas cosas así. Pero entonces puede haber una erosión de la pericia institucional y la capacidad interpretativa con los matices humanos sobre las normas, y además dependiendo de herramientas que no van a poder reemplazar el juicio humano todavía con la inteligencia artificial generativa. O sea, ya el día que lo sustituya plenamente, pues ya será otra cosa. Ahorita, que no puede hacerlo, pues no tiene juicio humano, y nosotros estamos empezando a perder la aplicación del juicio humano porque no comprendemos todo el proceso informativo. Luego, en el artículo más adelante, señala que la solución de problemas de corto plazo mediante inteligencia artificial puede inhibir el desarrollo de habilidades de largo plazo. Pues actividades como redactar reportes de cumplimiento, probar controles o enfrentar ambigüedad regulatoria son ejercicios de músculo profesional. Le voy a dar un ejemplo personalísimo. Yo creo que tengo fácil unos 10 años que escribo. Yo no he escrito más de 3 páginas, yo creo que a mano. O bueno, por ahí alguna vez he tenido que hacerlo en juzgados o alguna cosa así muy rápida. Pero ya sí, por sí siempre escribí medio feo, mi manuscrito, hoy en día debe ser espantoso, porque al final del día tengo tanto tiempo escribiendo, ya sea en celulares, mis notas, o en el iPad, o en la computadora, o dictando incluso, que uno va perdiendo las habilidades de la escritura a la mano, ¿no? Incluso ya hoy en día casi nadie sabe escribir en manuscrito, ya sabe esta letra pegada, ¿no? Que le dicen. Y entonces se van perdiendo habilidades. En ese sentido, lo que nos señala este artículo, ¿no? Hay ciertos temas que el músculo profesional requiere estar encima de información para que la habilidad interpretativa permita la noción de largo plazo y no solo la resolución de un resumen que hoy me está dando un software muy rápido, ¿no? Si la inteligencia artificial asume habitualmente la preparación de los primeros borradores de evaluación de riesgo, el personal puede limitarse a editar salidas automatizadas y va a debilitar su pensamiento estructurado. Y en última instancia, la capacidad de responder a cuestionamientos de las autoridades, que ese es todo otro reto ahora con un SAT que además va a tener que inventarse formas, y luego son muy buenos para inventar cosas, de, por ejemplo, interpretar lo que es una factura falsa y cosas de este tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que nuestros funcionarios no pierdan esta sensibilidad y capacidad de interpretación y de implementación de criterios. En la tercera área se analiza cómo la inteligencia artificial puede debilitar relaciones y confianza organizacional, al reducir la necesidad de interacciones presenciales o colaborativas en tareas que antes requerían trabajo en equipo. O sea, si yo ya no necesito gente para interactuar y decir cómo, vamos a pensar Doctor House, cómo tenía a sus 3 funcionarios, que los elegía incluso más allá de su capacidad intelectual, que sí la tenían, su forma de cuestionar las cosas o de convalidarlas para activar el cerebro de House, ¿no? Como un genio en la medicina en esa serie. Bueno, en ese alcance, la interacción entre trabajos de equipo, eso termina requiriendo ese análisis diferencial, que es el nombrecito que le dan en la serie de House, para poder tener diferentes opiniones que puedan permitirnos llegar a puntos conclusivos para llegar a una decisión en grupo, ¿no? En equipo, colectivamente. Sobre todo en consejos de administración, esto es crucial. Si lo vamos a ceder a inteligencia artificial, vamos a perder esa capacidad. Va a ser bastante infortunoso. Para la función de cumplimiento, cuya efectividad depende en buena medida de la relación de confianza entre las unidades de negocio y la alta dirección, un modelo excesivamente automatizado puede disminuir tanto los puntos de contacto que de repente tengamos ya la percepción de la incapacidad y la inhabilitación de los trabajos en equipo, ¿no? Finalmente, también, un cuarto tema aborda la posible caída de la participación y sentido de propiedad cuando la inteligencia artificial automatiza actividades cognitivas.
convirtiendo a las personas en consumidoras pasivas de resúmenes de entrevistas o tableros de control y mucho menos de comprensión profunda de las cosas. Las implicaciones psicológicas pueden afectar vigilancia que pueda darse de manera común ante banderas rojas, ¿no? Se propone diseñar flujos de trabajo en los que el humano deba interpretar, adaptar y contextualizar los resultados de la inteligencia artificial y cruzarlo con la información bruta. Finalmente, penúltimo aspecto, si es el quinto, examina el riesgo de homogenización de los programas de cumplimiento. Porque el modelo de inteligencia artificial usado es homogéneo en ciertos criterios, estandariza toda la manera de pensar. Las organizaciones que dependen de una inteligencia artificial para memos, políticas y códigos de conducta, la misma además, corre el riesgo de perder una voz propia, generando documentos que sean supragenéricos y pierdan credibilidad ante reguladores, empleados y a los stakeholders en general. Hay que tener cuidado que no sea la inteligencia artificial la que sustituya al C-Suite para nada, ¿no? La parte final, el autor retoma la propuesta de Mortensen sobre auditoría de valor de inteligencia artificial con 3 pasos. Determinar tipos de valor que crea una tarea, priorizarlos y optimizarlos. Reevaluarlos mediante pruebas de vigilancia, una milk test. Aplicado al cumplimiento, se propone preguntar si la IA mejora el programa sin deteriorar el conocimiento, las habilidades, la confianza, el involucramiento y la autenticidad. Y si la respuesta es negativa, las respuestas de eficiencia de corto plazo no pueden superar las de largo plazo. Aguas. Buenísimo artículo, me parece, a profundizar su análisis, ¿no? Y finalmente, el otro artículo vinculado a temas de tecnología es el denominado Board Oversight of AI-Driven Workforce Displacement, que es la supervisión del Consejo sobre el desplazamiento de la fuerza laboral impulsada por la inteligencia artificial, que es también de los grandes temores. ¿Me va a dejar sin chamba la inteligencia artificial? Bueno, este texto parte del contexto de titulares recientes sobre despidos significativos que hablan sobre todo de empleados de cuello blanco, la administración, como consecuencia de empresas invirtiendo en IA. Se plantea que, aunque algunos directores vean esta dinámica como una confirmación de producciones económicas de largo plazo, la sustitución humana puede traer otros impactos graduales en el interín, como lo que acabamos de platicar. En la dimensión legal, bueno, va a haber, no hay una obligación expresa de que el órgano de gobierno tome medidas destinadas a hacer una eficiencia a procesos correspondientes. Pero los requisitos de divulgación son importantes, porque si yo estoy con que soy bien ASG, porque no soy discriminador y todo, y estoy corriendo medio mundo por sustituirlo por robots, y no lo divulgo, entonces sí empiezo a entrar en procesos de incoherencia ASG y divulgación obligatoria, ¿no? Por ejemplo, las US GAAP, nada más en Estados Unidos, y el decreto Ward federal de Nueva York para despidos vinculados a innovación tecnológica. Bajo la óptica fiduciaria, también los socios, los dueños, Peregrini identifica una expectativa creciente de la supervisión de capital humano por el Consejo, respaldadas por diferentes publicaciones realizadas en el seno de estos análisis. La supervisión se fundamenta en el valor de la cultura laboral positiva como un activo corporativo. Ya sabe, esta idea de que centramos nuestras decisiones en el hombre, o en el hombre y la mujer, ¿no? En el ser humano. Bueno, manifestando que la estrategia de capital humano en la agenda recurrente del Consejo debe ser un centro de atención pleno. El artículo enfatiza que el tema central para el Consejo es asegurar que los despidos impulsados por tecnología y en particular inteligencia artificial sean consistentes con una estrategia medida y no nomás con la visión simplista de vamos a reducir gastos. Martin Lipton es citado y señala que los consejos deben considerar de manera equilibrada el efecto de adopción de tecnología en empleados y las comunidades. La gran renuncia que se dio, nada más como un ejemplo de contraste, en el proceso posterior a la pandemia, cuando de repente los Estados Unidos dijeron, pues dejamos ir a medio mundo, como venganza, la gran renuncia y luego el encarecimiento de la mano de obra común y las consecuencias inmediatas, creo que es un ejemplo. Porque si ahorita dejamos ir a los empleados de manera masiva, sin cuidados específicos, eventualmente los vamos a requerir de nuevo porque nos damos cuenta que sí, todavía la inteligencia artificial no tenía la suficiencia. Van a regresar pidiendo más recursos y más garantías y nos va a costar más caro. Entonces hay que ser más inteligentes en el proceso. Al final se propone un camino de supervisión donde los principios fiduciarios sobre capital humano, cultura y reputación justifican un rol de gobierno corporativo frente al impacto laboral de la inteligencia artificial.
El rol se estructura en 3 temas: reconocimiento de la responsabilidad básica del Consejo en capital humano, marco de supervisión de la estrategia y ejecución de la inteligencia artificial, y atención al impacto en talento de las respuestas corporativas en nuevas tecnologías. Se sugieren elementos concretos como asegurar flujos de información relevantes al Consejo, monitorar esfuerzos de upskilling, elevar las habilidades de los trabajadores, y exigir a la administración planes ordenados para la transición de los empleados afectados en última instancia, como un mínimo básico al respecto. Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro, para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 360 que estamos organizando junto con World Compliance Association, capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, componentes súper preparados, quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. A mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos al artículo y a los temas vinculados a decisiones financieras. Estos temas son bien importantes. Son temas en Estados Unidos, pero que fácilmente en México tienen impacto con cierta tropicalización de interpretativa, ¿no? Este primer artículo es derivado de una conferencia del comisionado Mark Ulleda, de la Security and Exchange Commission, sobre sus declaraciones que abordan la necesidad de incorporar inversiones privadas en portafolios de planes de contribución definida como los 401ks, los afores estadounidenses. Bueno, Ulleda comienza describiendo el cambio estructural en la provisión de ingreso de retiro, pasando de pensiones de beneficio definido y seguridad social a vehículos de contribución definida como los 401ks, en los cuales el individuo asume la responsabilidad de construir y gestionar su propio portafolio. O sea, los 401ks son una evolución mucho más compleja que las afores, porque las afores, el empleado no
tiene la obligación de aportar y lo hace por medio de la aportación de su patrón, pero no administra su fondo. O sea, puede tomar ciertas decisiones sobre ciertos parámetros legales muy genéricos en la FORE elegida, pero hasta ahí. O sea, no puede decidir, pues esto se va a estas acciones y esto a aquellas, ¿no? El 401k en Estados Unidos sí impone más ese tipo de criterios. Ahora bien, el decreto 2006 de la protección a la pensión modificó al sistema del decreto ERISA para favorecer opciones de inversión por defecto con portafolios diversificados, derivando regulaciones del Departamento del Trabajo en 2007 que reconocieron a fondos como Target Date como inversiones de defecto calificados. O sea, aquí mucho de la discusión es cuál es la calificación que se le da a un tipo de fondo para ser un fondo que pueda invertir el 401k. En México, las AFORES tienen predefinido que solo son para empresas privadas, empresas que coticen bajo certificaciones AAA, ya sabe, las calificaciones de deuda o calificaciones de la acción por las calificadoras, como las que tenemos en riesgo para nuestro país, ¿no? Por el tema de la deuda soberana. Pero bueno, el tema es que estas empresas pues también califican empresas privadas, como las que cotizan en bolsa. Entonces, en México la restricción para que una AFORE pueda invertir es que tenga ese AAA o alguno similar en otro país donde invierta el recurso. Bueno, en Estados Unidos van siendo más flexibles. Los fondos Target Date facilitan diversificación automática entre clases de activo, ajustando gradualmente el perfil de riesgo conforme el año objetivo de la edad de la persona. Recordemos que también los fondos de pensión se estructuran a partir de análisis de riesgo básico, como es una persona más joven, es más proclive al riesgo, una persona de mayor edad es menos proclive al riesgo porque tiene menos tiempo para recuperarse que un joven, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues también operan también en Estados Unidos ciertos criterios, más flexibles que en México, pero también, ¿no? En muchos de esos fondos de planes 401k se invierte únicamente en valores públicos vía estrategias de fondos abiertos, limitando la exposición a inversiones privadas y posibilidades de diversificación adicional que aportarían. En reconocimiento previo, la Security and Exchange Commission para fondos de horizontes con inversiones lejanos puede ser adecuado alinear el periodo de tenencia con la menor liquidez de valores de ofertas exentas. Ojo, en México las AFORES pueden invertir hasta el, creo, 15% de su valor en estas empresas AAA. Todo lo demás tiene que ser fondos públicos. Porque la teoría financiera dice que un CETE o un tesobono o alguna de estas herramientas de gobierno, pues que el gobierno no va a quebrar nunca. Entonces está garantizado que te va a pagar. Vamos, ni Venezuela había quebrado, pues con menos razón un país como México o peor Estados Unidos. Varían los valores, ¿verdad? Todas las semanas cambian los valores de los CETES o todos los días si usted quiere, pero el punto es que el valor del dinero que prestaste te lo van a regresar. El Afore prestó un dinero por medio del CETE, se lo van a regresar a fuerza. Entonces, en esa lógica, siempre se prepondera para fondos tan astringentes como los de retiro, porque tienen que garantizar el dinero para el retiro. La proporción mayoritaria se tiene que ir a fondos gubernamentales en el caso mexicano y una minoritaria, 15%, a mi memoria, se va al sector privado con AAA, mayor calificación. Bueno, lo que está planteando la Security and Exchange Commission con estos cambios es, vamos aligerando la carga. Muchos de los fondos Target Date, que son fecha prefijada, están sesgados a fondos públicos, a Treasury Bills en Estados Unidos, a bonos de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Lo que está diciendo ellos es, vamos siendo más flexible para que se puedan ir también al sector privado y hay una permeabilidad de inversión de este tipo de fondos tan amplio como los 401ks hacia empresas tecnológicas, por ejemplo, como el índice Standard & Poor's 500. El discurso sostiene que las inversiones privadas presentan perfiles de retorno menos correlacionados a los mercados públicos y mejorarían la rentabilidad a favor del pensionado y reduciría la volatilidad de los portafolios de largo plazo e incluso el riesgo en cierta medida. El indicador clave es el retorno ajustado por riesgo y que los activos privados, aunque menos líquidos, pueden ofrecer primas por liquidez o primas por iliquidez adecuados para inversionistas de largo plazo que quieren ahorro para la jubilación. Por ejemplo, un fondo de inversión privado que diga, yo recibo dinero, pero lo tengo, no sé, un año, 360 días, para los efectos financieros, y entonces es ilíquido, pero te doy una prima contra que inviertas un Treasury Bill de una semana o de, pues sí, de un mes, y con eso tengas un planteamiento de liquidez inmediata, ¿no?
bueno, acá no vas a tener liquidez inmediata, pero te doy una prima. Ulleda presenta la evidencia de fondos de pensiones públicos como CalPERS, Vermont Pension Investment Commission, Massachusetts Pension Reserve Investment Trust y el Florida Retirement System, donde las carteras de private equity o patrimonio privado muestran rendimientos superiores en horizontes a 10 años y contribuciones significativas en los resultados totales. Se critica la postura que considera inherentemente inapropiada la exposición de participantes de 401ks a activos privados, calificándola de paternalista cuando se presenta como protección al inversionista. ERISA no prohíbe las inversiones privadas, solo impone un deber de prudencia y cuidado y diligencia. La carta informativa del Departamento del Trabajo de 2020, que habla de la compatibilidad de private equity, muestra que los 401k sí pueden entrar en estos esquemas. Y en ese sentido, bueno, pues plantea que haya estándares de demanda estrictos, similares a los Private Security Litigation Reform del decreto, para mitigar el efecto inhibidor de demandas clase bajo ERISA y entonces se permita con la prudencia y debida diligencia esta inversión. Ojo con el tema en el fondo. Y el segundo artículo, que es del Harvard Law School for Corporate Governance y promovido por DeVos and Plimpton, también habla de las inversiones PIPE, Private Investment in Public Equity. Y básicamente es un artículo que explica que los PIPE pueden ser una forma rápida y relativa eficiente para levantar capital. Esta es la óptica de las empresas, ¿no? Pero que las transacciones patrocinadas por sponsors plantean cuestiones de gobierno que deben negociarse con precisión. Pero los derechos de gobierno se otorgan al sponsor reflejando duración y naturaleza de relación con el emisor, tamaño de la inversión y marco regulatorio aplicable, como ya sea reglas bursátiles, leyes estatales, etcétera, ¿no? Un primer punto abordado es la emisión de valores autorizados por el capítulo correspondiente, destacando la necesidad de verificar existencia de acciones comunes suficientes no emitidas o autorizaciones de acciones preferentes a emitir. Cuando el estatuto contempla blank check, preferred stock, el consejo puede crear una nueva serie de vía resolución, pero el sponsor debe comprobar si se requiere voto de clase o reserva de acciones suficientes en términos de conversión. O sea, temas muy corporativos, de derecho corporativo, pero para ser revisados en auditoría para ver que efectivamente sí haya apertura jurídica. Y el consejo no se está inventando una emisión de serie de acciones que no era legal, ¿no? El segundo tema trata las limitaciones contractuales que puede afectar la estructura PIPE, pues las restricciones de pagos o las pruebas de endeudamiento que ciertos subsectores puedan tener, así como las definiciones de cambio de control vinculadas por el poder de voto. ¿Cómo puede ser el sesgo de los accionistas? Está ahí fondos de inversión más verdes, más proclives a ASG, etcétera, ¿no? Que muchas veces se caracterizan por ser no estadounidenses. El tercer punto se analiza los derechos de representación del Consejo, que suelen materializarse en asientos proporcionales o minoritarios, en derechos observados al Consejo. Esos derechos generalmente decaen cuando la participación del sponsor cae por debajo de un umbral negociado, que depende del estatuto. El director designado puede ser nombrado directamente por el Consejo, pero hay representación que lleva deberes fiduciarios y potenciales responsabilidades. Se recomienda especificar participación en comités de acuerdo a la confidencialidad correspondiente de la información del proceso. O sea, todo esto de nuevo es un análisis de due diligence de, por ejemplo, la empresa que quiere entrar a invertir o que quiere el recurso y que debe evaluar quiénes son los que van a invertir en ella. Y no solo quién como empresa o fondo, sino quiénes son los propietarios. Quinto y sexto punto revisan acuerdos standstill y lock-up y derechos de información. Standstill prohíbe que el sponsor realice ofertas no solicitadas o compras en mercado abierto en ciertos periodos cuando se cierran derechos de nominación o de voto. Y el lock-up restringe la venta de valores en un plazo de 12 a 24 meses cuando hay liberaciones escalonadas. Por ejemplo, cuando se pagan a los accionistas directivos, más bien a los directivos con acciones. Le dicen, oye, sí, pero tú no tienes, o sea, en 24 meses no puedes vender tu acción. Ese tipo de restricciones, ¿no? El séptimo punto analiza si se requiere aprobación de accionistas bajo reglas de bolsa, destacando dos criterios: regla del 20% para emisiones privadas y reglas de cambio de control, con alternativas de estructuración de 2 tramos hasta de 20%. Y de imposición de límites máximos de conversión y voto correspondiente hacia el 19.9% como máximo. Se mencionan obligaciones de aprobación de transacciones con partes relacionadas en ciertos casos también, ¿no? Octavo tema, ruta de la liquidez con la salida de sponsors, enfatizando derechos de registro para permitir colocaciones registradas y uso de exención para la sección 4A de la Securities and Exchange Commission, para detallar tratamiento de valores restringidos y control, periodos de retención, límites de volumen y modalidades de venta. O sea, restricciones de tiempos para vender o no vender la acción. Y si se vende,
y no hay el dinero líquido inmediato para poder afrontar el costo, ¿qué se tiene que hacer? Pues sacas otra emisión de emergencia o cómo le haces, ¿no? Finalmente, el 9º punto expone obligaciones de la presentación ante la Security and Exchange Commission, incluida la sección 13 y 16 del decreto de intercambio, cuando el patrocinador alcanza de entre 5 y 10% de la casa respectiva. La necesidad de presentar reportes 13D y 13G y los formularios 3 y 4 consideran la formación de grupos en presencia de acuerdos de voto u otros arreglos, ¿no? Cuando son holdings y sus empresas pertenecientes a grupo. Se puntualiza que la designación de un director puede detonar obligaciones de divulgación tanto para el emisor como el propio director y hay que estar atento a esas obligaciones eventuales. O sea, el chiste es no violar las leyes, cumplir las reglas y enfrentar los escenarios. Pero por un lado está la empresa queriendo el recurso público y por otro lado está la entidad pública que promueve que haya flujos de los fondos restringidos, como son los 401ks, en empresas privadas con mayor flexibilidad. Adelante. Pero siempre recordando que incrementa el riesgo. Eso es fundamental. Bueno, en fin, yo voy a corte rápidamente. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar un diplomado de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, en prevención de lavado de dinero y en anticorrupción. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la ANADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos
personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, llegamos al último segmento y ahora nos vamos a temas de gobernanza, las cuales pues destacan posiciones tanto de un estudio que hace Deloitte sobre pues, la búsqueda de crecimiento en entornos de alta volatilidad y un tema de análisis de prestaciones extraordinarias. Ahorita vamos a ese segundo, pero primero es el primer memorándum de Deloitte que realizan Ira Kalish, Lynn Steret y Christine Devine. Y bueno, pues el texto señala que en un entorno de cambios constantes, los directores se sitúan en un punto donde confluyen riesgos y oportunidades con factores como las presiones inflacionarias, los marcos regulatorios cambiantes y la transformación tecnológica, lo que vivimos hoy en día todos los días, ¿no? Los consejos deben garantizar resiliencia organizacional frente a disrupciones, al tiempo que brindan supervisión orientada al crecimiento sostenible. Se subraya que la separación tajante entre mitigación de riesgos y expansión no es funcional. Requiere enfoques integrados donde la agilidad, visión de futuro y adaptabilidad son capacidades clave del Consejo de Administración. Se sugiere que para convertir la disrupción en crecimiento, los consejos deben empezar por distinguir entre cambios estructurales y perturbaciones transitorias. Se propone, por ejemplo, clasificar disrupciones en dimensiones, por ejemplo, las económicas, las regulatorias, las tecnológicas, las de comportamiento de consumidor. Por otro lado, si se trata de cambios de largo aliento, como el paso al comercio electrónico del retail o el menudeo, o los rediseños permanentes de esquemas de reembolso en salud, o fluctuaciones temporales como las variaciones de precios estacionales, ¿no? Como pueden ser ahora el 14 de febrero las flores, o el 10 de mayo, cosas así. Bueno, en materia de tecnología se destacan las innovaciones como la inteligencia artificial generativa, reconfiguran el paisaje competitivo y pueden transformar dinámicas laborales en múltiples sectores, mientras que la ciberseguridad es un problema que ya no es solo de tecnologías de información o ese departamento, sino una prioridad empresarial plena. Con las disrupciones, los consejos son llamados a promover flexibilidad estratégica, algo que se refleja en el resultado de un reporte global de salas de consejo que analiza Deloitte. La planeación de escenarios se presenta como herramienta central para que los consejos preparen a las organizaciones ante rangos de futuros plausibles, incorporando variables como cambios regulatorios, disrupciones de cadenas de suministro o volatilidad de mercados. Se simplifica como, por ejemplo, ante variaciones de aranceles o incertidumbre logística global, las empresas pueden usar escenarios para ajustar rápidamente estrategias de abastecimiento. El uso de tecnologías avanzadas, incluidas como las gemelos digitales, pueden profundizar la capacidad de modelar y evaluar impactos ante las variables complejas en la toma de decisión estratégica. Ante la planeación de escenarios se describen herramientas como los Cross-Industry Sensing, que son análisis sistémicos de industrias cruzadas, y métodos de pronóstico estratégico para captar señales tempranas de riesgo u oportunidad en los sectores adyacentes. O sea, nosotros vamos en un sector económico y hay sectores adyacentes, que pudiera, como externalidad positiva, ayudarnos a alguna virtud que pase en uno de esos sectores, ¿no? También resalta el uso de dashboards, estos paneles de análisis para el tiempo real, y mapas de calor, estos análisis así como los del fútbol, donde más se juega en la cancha, donde hay escenarios para dar visibilidad clara y actualizada a los directores sobre dinámicas y evolución ante desastres naturales, proveedores críticos, cadenas de suministro, continuidad operativa e incluso sinergias de mercado. El documento sugiere que los consejos pueden establecer guardrails o barandales proactivos, o sea, como mecanismos de seguridad, para redefinir periódicamente el apetito de riesgo y fijar parámetros que sean aceptados en previo para que la administración tome decisiones ágiles. ¿Sí me explico? O sea, a ver, somos Consejo de Administración, te definimos a ti, director general, y a tu alta dirección, esta guía, esta es la estrategia que vas a seguir. Pero, si pasa tantos rangos hacia arriba o hacia abajo, te damos estos guardrails, estos barandales de interpretación, y tendrás esa flexibilidad, movilidad, ¿no? Están preaceptados.
La composición del consejo y actualización de las habilidades son claves para gestionar disrupciones, priorizando directores con fluidez digital, experiencia de las rotaciones, capacidad de gestión de incertidumbre, matrices de habilidades que se revisen continuamente. O sea, los consejeros tienen que ser abogados, ingenieros, médicos, gente que maneja mercados, mercadotecnia, que le gusta científicos, o sea, lo que sea que dé alternativa, ya sea de estudios o experiencias, para saber afrontar. Incluso tiene que haber la rotación para estar administrando precisamente estas confluencias. En cuanto a estrategias para aprovechar la disrupción como catalizador de crecimiento, el texto recomienda adoptar la tecnología como acelerador para innovar productos, pronósticos de demanda, fijación inteligente de precios y nuevos flujos de ingresos. Se promueven iniciativas que atraviesen ecosistemas como joint ventures, alianzas, inversiones minoritarias, colaboraciones cross-sector, entre otros. Claro, teniendo un compliance de límites jurídicos que no puedan provocar mayores problemas, ¿verdad? O sea, digo, voy a hacer un joint venture, no va a ser un problema de práctica monopólica, ¿no? La comunicación con los stakeholders o las partes interesadas se identifica como pieza clave para sostener confianza y estabilidad organizacional durante la incertidumbre, sugiriendo canales bidireccionales y planes de comunicación basados en escenarios que usan plataformas digitales seguras y paneles interactivos. Una vez más, no permite una comunicación por WhatsApp que por más que me juren que está encriptada la comunicación, no sé. En cambio, por ejemplo, un sistema como Teams o algún mecanismo de comunicación directa como Confide, incluso Signal, Telegram en algunos alcances, pudiera ayudar en cierta medida. La cuestión es que haya quien nos asesore integralmente cuál es el mejor mecanismo para adaptar a nuestro sistema y a nuestra necesidad. Se enfatiza que las decisiones de consejo deben anclarse al propósito y valores de empresa, reforzando la comprensión de motivaciones detrás de las decisiones que fortalezcan confianza, brinden mayor visibilidad y den una accesibilidad pública a los consejeros. Bueno, hasta ahí este artículo de la promoción ante esta incertidumbre de operación del consejo. Ahora nos vamos a otro artículo también del Harvard Law School Forum of Corporate Governance de F.W. Cook, que son de Tyler Janney y... No, más Tyler Janney es el único que participa, pero por F.W. Cook, que es otra firma, ¿no? Bueno, ellos analizan cartas poderes de las empresas Standard & Poor's 100, las 100 más grandes. Específicamente All Other Compensation en la tabla de reportes de las empresas sobre percepciones de los empleados del C-Suite y en particular los análisis y discusiones sobre percepciones. La muestra está compuesta por estas 100 empresas con capitalización mediana de aproximadamente $180 mil millones en total a 30 de junio de 2025, distribuida en 11 industrias de la economía estadounidense. En la sección el informe indica que el uso, en la sección resumen ejecutivo del informe, indica que el uso de aeronaves por los directivos corporativas es el PERC más frecuente. O sea, el director general tiene el permiso de usar la aeronave. Está la serie de Landman ahorita, ¿no? En Paramount. Y una de las cosas finales que pasan en la segunda temporada es que, spoiler alert, despidieron a... Se me olvidó el nombre del protagonista, pero lo despiden y sin embargo sigue usando el avión y le pregunta, creo que la esposa, ¿vas a seguir usando el avión? Le dice, la dueña de la empresa no sabe que tiene un avión y no sabe que yo lo uso. Se lo voy a seguir usando hasta que se dé cuenta y listo, ¿no? Bueno, más allá de la fantasía o realidad que puede implicar ese argumento de esa serie televisiva, lo cierto es que las grandes empresas, estas 100 grandes empresas de Standard & Poor's, pues tienen aviones a su disposición los directores. Ok, es el PERC, el compensación extraordinaria más usada. Servicio de seguridad personal, ya sabe, últimamente, no mucho, pero han pasado uno que otro acontecimiento de seguridad en contra de altos directivos. Entonces traen guardias, traen vehículos blindados, cosas de ese tipo. Traen prestaciones residenciales o temas de ciberseguridad específica, ¿no? O sea, sí les dan un celular, pero con ciertas redes especiales y controles y demás. Bueno,
Del 70% de prevalencia en 2021, el beneficio de aeronaves aumentó hasta 76% en 2024. O sea, cada vez más la probabilidad de tener un avión propio. Ojo con ASG, porque los aviones siguen contaminando igual, ¿no? Digo, por ahí se está haciendo esfuerzos, pero todavía no se avanza. Temas de servicio de seguridad de 38 hasta 59%. Claro que hay más preocupación por los problemas de seguridad. La prevalencia de pérdidas en materia de seguridad parece que va a continuar creciendo este año porque pues, se han dado, por ejemplo, el homicidio contra el ejecutivo de United Health Group y un tiroteo en las oficinas de Blackstone y de la NFL, que obviamente se hace a evaluaciones sobre los temas de seguridad. El uso de personal de aeronave aumenta pues entre valores de $129,000 hasta $210,000 en 2024 desde 2021, que digo, obviamente hay inflación, pero también más uso en valor-costo, ¿no? Seguridad personal, $75,000 a $111,000. Y la política va vinculada de seguridad en función de decir, oye, tú antes viajabas en primera clase, pero en avión pues, público, vamos a decir, pues ahora no, ahora se va a viajar en avión privado por aquello de los temores de problemas de seguridad. Y entonces se vinculan los dos procesos, ¿no? Otras prestaciones como planeación financiera y fiscal, autos de empresa, seguros de vida, exámenes médicos, programas de donativos caritativos son ofrecidos en menos de la mitad de las empresas y tienen valores inferiores a los $25,000 anuales. Beneficios de incapacidad de largo plazo, asignaciones flexibles y membresías en clubes son poco comunes. 5% de las empresas lo aportan. El catálogo detallado de perks, definiendo cada uno, como los diferentes que se citan, y explicando sus conceptos, incluye también términos de costo, están en el estudio completo. En el caso de aeronaves se muestran estadísticas para directores generales y otros ejecutivos con prevalencias que van incrementando también para los otros ejecutivos. En materia de seguridad también incrementa en otros ejecutivos de 21 a 24%, no tan fuerte como el aumento para directores generales, pero ciertamente da. La Securities and Exchange Commission obliga a dar conocimiento de esta información y es bueno, o sea, genera transparencia en empresas que cotizan en bolsa. El asunto y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en las empresas en general? Porque una cosa es el salario y otra cosa son las prestaciones extraordinarias que son válidas darlas, pero hay que tener parametrizaciones adecuadas y ante quien corresponda y enfáticamente en la asamblea de socios, la transparencia conducente. Ese es, en el fondo, mucho del tema. En fin, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias a Arturo Galarza por tu apoyo ahí en cabina. Y bueno, pues mañana toma decisión Banco de México, así como el Banco Central Europeo de Política Monetaria. La semana pasada lo hizo la Reserva Federal y la antepasada el Banco de Japón. Así que mañana en el programa trataremos precisamente toda la evaluación de las políticas monetarias de estas entidades para contextualizar un análisis del mundo y obviamente de impacto hacia nuestro país para evaluar qué está ocurriendo en el contexto de políticas monetarias en términos generales. Así las cosas, le agradezco su atención, pásenla excelente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.